cómo debió haber sido el procedimiento, porque el señor Otárola, que era premier en ese momento, ha declarado que la presidenta sí le comunicó a él que se iba a someter a esta cirugía, y lo que dice la Constitución es que en ese caso, como no hay vicepresidente, debió haber asumido la presidencia temporalmente el presidente del Congreso. Pero ¿quién debía informar y a través de qué canal? No, lo que ocurre es lo siguiente: cuando hay una suspensión, cuando el presidente suspende sus funciones, puede ser que lo haga intempestivamente, sin saberlo, un aneurisma, por ejemplo, claro, y se lo habían internado y hay 5 días en los cuales no está, claro, o un mes, y en ese caso se toma conocimiento y el Congreso declara la suspensión y asume el presidente del Congreso. Pero una operación programada. Pero una operación programada, y ojo, porque puede ser una operación programada ambulatoria que no genere la suspensión en los hechos del cargo. Pero cuando hay una intervención programada que permite prever que durante, por ejemplo, porque son especulaciones, 5 días va a estar internada sin contacto con nadie y sin posibilidad de gobernar, es el deber del gobernante decir: yo me voy a apartar del cargo temporalmente y por lo tanto corresponde que se declare la suspensión. A juzgar por lo que señaló el ex premier Alberto Otárola, eso no habría ocurrido, ¿no? Claro. Sí, por eso le decía que es especulaciones, porque lo único que ha dicho es que ella estuvo en todo momento en uso de sus facultades, que despachó por Zoom, lo cual es irrelevante porque la vía remota es para esta cuestión del viaje al extranjero, que además es completamente superflua, porque el despacho, los actos de despacho son los que requieren presencialidad. Claro. Por eso que la Constitución dice: cuando el presidente viaja, el vicepresidente se encarga del despacho, porque claro, en Chile no puede ser el presidente despachando en el Perú. Pero no quiere decir que cuando el presidente esté en Chile, el vicepresidente es presidente. Claro. El que despacha no es presidente, es vicepresidente que hace los actos de despacho. No tiene valor el hecho de que haya despachado virtualmente, si es que así ocurrió. No, en realidad en realidad creo que sí, pero sería un acto tan válido como despachar presencialmente. Yeah. Lo que trato de decirles es que esta ley del despacho remoto es una trivialidad. No, pero yo lo que pensé que usted iba a decir era que sería tan irrelevante como despachar. Y voy para allá desde el punto de vista político, digamos. Es tan irrelevante el gobierno de Dina Boluarte que se ausenta 12 días y no pasa nada. Nadie se da cuenta. Claro, lo que ocurre es que los actos de despacho y los actos de gobierno son distintos. Si la presidencia si hubiera estado inconsciente en un postoperatorio, o por lo menos con prohibición de contacto con el exterior, ahí lo que hubiera faltado no son actos de despacho, sino actos de gobierno. Y esa es la suspensión en los hechos del cargo que debió de ser comunicada. Pero de repente, pongo un ejemplo, el médico le dice: ¿sabe qué? Usted por su computadora puede presidir el Consejo de Ministros, pero los actos de despacho, recibir a embajadores, eso que lo haga Pero además parece que ni siquiera dirigió el Consejo de Ministros el 5 de julio, porque la ex ministra de Educación ha dicho que les dijeron que la presidenta estaba enferma, que no podía hablar bien, pusieron una computadora y les dijeron: ahí está la presidenta, pero nunca prendieron la cámara ni escucharon la voz de la presidenta. Claro, si se comprueba que no ha habido actos efectivos de gobierno en razón del problema de salud, quiere decir que en los hechos se produjo una suspensión temporal y que lo que correspondía era que declare esa suspensión del Congreso y que convoque al presidente del Congreso a gobernar. Al no haberlo comunicado, lo evitó e infringió el 114, inciso 1 de la Constitución. Ahora, si esa acta dice que la sesión del Consejo de Ministros fue presidida por la presidenta, ¿es una mentira? ¿Es un delito? ¿Es una infracción administrativa, constitucional? No, lo primero que habrá que saber es si esa declaración corresponde a la realidad. Si no corresponde a la realidad, es una prueba de la infracción constitucional. Ya si es delito, yo no soy especialista en derecho penal, pero habrá que ver si hay dolo, culpa, de repente alguien se equivocó, lo que sea. Pero si eso revela esa mención, es tan insignificante como para representar que estuvo presente y condujo. O sea, es un error, es una discordancia con la realidad. En realidad está probando que hubo infracción. Pero allí estarían arriesgándose prácticamente todos los integrantes del gabinete, ¿no? O sea, para falsear un acta, ¿no? Pues
Sí, habrá que ver. O sea, Es y se interesante. estaría ampliando Sí, claro, el ¿no? espectro de los responsables. Además, habría que concordar, si, imaginen ustedes, amigos, que hay un acta donde dice sí lo presidió. Y también hay un reporte del médico donde dice estuvo internada. Ahí la cosa se complica, Claro, ¿no? o con incapacidad Severamente médica, ¿no? porque, por la infracción a la Constitución, ¿no? Porque ¿cómo estando internada poder presidir el Consejo? Ya. Bueno, Claro. hay muchos temas y queremos hacer un cambiecito de tercio, no muy profundo, no muy intenso, pero que tiene que ver con un constitucionalista que fue presidente del Tribunal Constitucional. Y hablamos del señor Blume. El ex magistrado Blume estuvo en una entrevista en RPP e hizo lo que Daniel pusiste un tuit que dice como que está pidiendo ser testigo. Está pidiendo ser citado. Ser en calidad citado. de derechos humanos, prácticamente. Sí, pero escuche, veámoslo. Obviamente de manera inconsciente, doctor. ¿No? Ya, a ver, No sé si veámoslo consciente. y nos da su opinión. Esperados izquierdistas, comunistas, progresistas y caviares armaron un escándalo nacional. Protagonizaron actos subversivos. A la presidenta, yo le he exigido abiertamente en esa época, sea usted más dura en la represión. Era blanda al principio. Y en un momento dado, ya cuando muertos, doctor. ¿Cómo puede decir que faltó dureza en la Pero represión? no, es que ahí es que después de eso, después de las primeras marchas, vinieron las tomas de aeropuertos, el aniquilamiento de algunos oficiales, la afectación de lugares públicos. ¿Qué oficiales murieron? Bueno, se refiere al policía uso en el Puno. término oficiales en forma genérica para referirme a los efectivos de las fuerzas del orden que fueron hay que ser afectados. preciso, doctor, también. Ya, bueno, rectifico esa imprecisión, no tengo ningún problema. Pero lo cierto es que quien provoca el alzamiento popular, quien provoca un acto subversivo y pretende paralizar el país, es el que ahora culpa a quien se ve obligado a repeler esa fuerza. Lo de darle una idea criminal a alguien es un delito, ¿no? O sea, ¿o qué es? Sí, no, yo te repito que yo no soy especialista en derecho penal, pero lo que sí tengo claro es que ningún acto de protesta, por más desmedido que sea, puede tener como respuesta la privación de la vida. Y aquí se nos dice, claro, hay un calificativo a quienes protestaron. Curioso, ¿no? Comunistas, socialistas. Antes había marxistas, maoístas, todas las variantes de la izquierda. Ahora hay socialistas, comunistas, caviares, no sé qué más, pero el asunto es Filoterrucos y roquetes. toda una nomenclatura para justificar que se debió disparar y matar a 49 personas. Entonces, eso es desde el punto de vista constitucional inaceptable. Eso tiene consecuencias. Y el hecho que una o más personas, especialistas o no, digan que las víctimas o quienes estuvieron en la manifestación tienen alguna preferencia política, como por ejemplo el caviaraje, porque eso le parece a la persona que ha hablado tan grave como para merecer el disparo, no atenúa un milímetro la gravedad del crimen, ¿no? El problema es que este es un crimen de entrada. Ningún gobierno en el Perú ha comenzado su gestión con un crimen tan grave. No estoy diciendo que la presidenta sea culpable. Es un crimen gubernamental. Habrá que ver quién es el culpable, pero crimen hubo. Entonces, decir que no es crimen porque la marcha fue caviar, socialista, izquierdista, O porque se tomaron el aeropuerto, también es algo que ya hemos discutido muchas veces, o sea, hay proporcionalidad, ¿no? Entonces, es que estaban tomándose el aeropuerto. Bueno, ya, sí, está mal. No, hay un sector, además representado por el señor Blume, que señala que como eran supuestamente terroristas, porque repitieron todo el tiempo que eran ataques terroristas, merecían una pena de muerte. Merecían una pena de muerte de facto. O sea, simplemente estaba justificado dispararles porque eran terroristas, porque en el Perú tenemos un trauma como sociedad con el terrorismo. Entonces se cogieron de eso, con el famoso terruqueo. Lo que pasa es que la pena de muerte no consiste en disparar para repeler una violación. La pena de muerte, inclusive si existiera en el Perú, tendría que ser con un proceso, decidida por un juez, en un debido proceso. Entonces, si no, realmente
nada más y nada menos que perplejidad ante una declaración como esta, pero que no le quita un milímetro de gravedad al punto de partida.